¿Qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho que no? Pues posiblemente alguno diría, bueno, pues si yo digo a una persona que si quiere hacer algo conmigo, si quiere llevar a cabo un proyecto que tengo, pues entonces si esa persona dice que no, bueno, pues otra persona diría, bueno, pues si esa persona dice que no, pues que pregunte a otro y ya está. La cosa es sencilla. Sí, es cierto que podría ser así. Podría ser que Dios dijera, bueno, pues yo he pensado en María para que mi hijo se haga hombre en ella. Y bueno, pues si ella no quiere, pues muy bien. Hay muchísimas mujeres, ¿por qué no poder escoger a otra? Por supuesto que podría darse ese caso, pero podría también darse el caso de que Dios dijera, pues mira, yo solamente voy a dar una oportunidad al hombre, una oportunidad de volver a ser lo que era. Porque cuando Dios creó al hombre, pues le creó no solamente con cuerpo y con alma, sino que además le creó con la gracia santificante, a través de la cual el hombre pues compartía la vida de Dios, y a través de la cual él era hijo de Dios, no natural, lógicamente, porque si el hombre fuera hijo natural de Dios, pues entonces era Dios. Ser hijo natural quiere decir que tienes la misma naturaleza que el Padre, que Dios Padre. Y si el hombre tiene la misma naturaleza que Dios Padre, pues entonces el hombre es Dios, como Jesucristo, como el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios no es Dios Padre, tampoco es Dios Espíritu Santo, pero es Dios Hijo. Entonces, pues, Dios cuando pensó en María, pues podría haber dicho, bueno, pues si ella no quiere, si no acepta, pues muy bien, busco a otra. Pero también podría darse el caso de que Dios dijera, pues no, el hombre me ha ofendido, yo le dije que tenía que obedecerme para su propio bien. Y la cosa es sencilla. ¿Por qué? Porque cuando decimos obedecer, en general no nos gusta, a los hombres no nos gusta. Y parece que a los ángeles tampoco, porque de hecho hubo ángeles que tampoco obedecieron a Dios. ¿No? Lo cual quiere decir que eso de no gustar, obedecer, pues es algo parece que bastante común. ¿No? Pero ¿por qué? Algunos piensan que a lo mejor es que Dios es así como un dictador, algo parecido a un dictador, o sea, que se goza en mandar, es así como los vampiros, ¿no? Bueno, eso es un poco mitológico, es que los vampiros, ¿no? Que se gozan de... Bueno, pero no hace falta buscar esas imágenes mitológicas de vampiros, sino que, por ejemplo, el águila, ¿no? O hay animales, ¿no?
que cuando ven la sangre, ¿no? Se vuelven locos, ¿no? Entonces, algunas personas pueden pensar que Dios es un dictador y que es así como no sé, como un vampiro, como un águila, ¿no? Que no sé, algo así como que parece como que le gusta, o sea, o sea, que así como un dictador, ¿no? Que parece ser que se goza, que su alegría consiste en mandar, ¿no? En mandar. Pero Dios no es como un dictador. Y bueno, y un dictador no necesariamente tiene que ser malo. La dictadura no necesariamente tiene que ser mala. O la monarquía tampoco puede ser mala. En nuestros tiempos, ya en el siglo XXI, yo soy del siglo XX, pero me ha tocado vivir parte del XXI. Yo nací en 1951 y por supuesto que, vamos, no sé, y no creo que el Señor me dé 50, o el Señor me dio 50 años del siglo XX, no creo que el Señor me dé otros 50 años del siglo XXI, porque eso significaría pues que me daría 100 años de edad, de vida, y no me parece a mí que me vaya a dar 10. Bueno, lo que él quiera se ha venido, pero no me parece a mí que voy a durar yo más de 100. No sé, yo tengo sentimientos y alguna vez he dicho a algún hermano mío, ¿no? Bueno, como mi madre murió a los 61, pues tengo que prepararme porque puede ser que el Señor también me llame alrededor de esa edad, ¿no? Y por consiguiente, no sé, tengo como un sentimiento que, bueno, yo los 60 yo los he pasado, voy a hacer 62 en diciembre, y bueno, bueno, los 60 ha pasado, pero posiblemente a lo mejor 70, a lo mejor no llego, quién sabe. Bueno, decíamos eso, que Dios dijo al hombre que tenía que obedecerle, y no porque sea como un dictador. Y decía que la dictadura y que la monarquía, pues no necesariamente tiene que ser mala. Vistos desde el siglo XXI, quizá a lo mejor veamos que la dictadura, esta manera de gobernar o de gobierno, o como la monarquía, pues a lo mejor se la ve como que algo en sí mismo es algo malo. Pues yo creo que la monarquía en sí misma no es algo malo, ni la dictadura en sí misma es algo malo. Es algo que es una persona que es una cabeza, el que tiene que mandar, pero por supuesto que tiene un grupo que le ayuda, etcétera, etcétera, y no quiere decir que un dictador no escucha al pueblo. O sea, no necesariamente. Nosotros tenemos a Franco, no soy español y hemos tenido Franco. Y bueno, pues la gente, habrá mucha gente que le ponga Franco perdido, bueno, pues yo no sé, no creo que nadie tenga derecho a ver en Franco la encarnación de Satanás, ¿no? O en un rey, por el hecho de ser rey y ya está, es la encarnación de Satanás. O sea, hay unas circunstancias, y en unas circunstancias determinadas, pues a lo mejor conviene un dictador, pero que un dictador no porque sea dictador es malo. O sea, dictador es que sí que hay una persona, es una cabeza que decide, pero que una persona decida, no, el que una persona decida no quiere decir que sea malo. Es malo si esa persona no decide de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que decide con su propia voluntad. Entonces ahí esa persona, ese dictador, pues entonces se le puede llamar malo, pero si ese dictador lo que quiere es cumplir la voluntad de Dios y lo que quiere es que todo el mundo pueda cumplirla, pues oye, entonces no hay por qué, o sea no sé, hay un peligro de pensar que el rey, que la monarquía, en una monarquía pues hay un rey, hay una persona ahí arriba, y en una dictadura pues hay un dictador.
Y entonces pues hay un peligro de pensar que solamente porque sea una persona el que gobierna, pues eso ya es malo. No necesariamente. Si el rey es un amante de Dios, cree en Dios, es un amante de Dios y trata de gobernar y de acuerdo con la ley de Dios, pues entonces bien sea el rey o bien sea el dictador, pues no es algo malo. Bueno, sea lo que quiero decir es que Dios no se puede comparar con un rey o con un dictador. Aunque el dictador sea bueno y quiera la voluntad de Dios y el rey lo mismo. O sea, Dios es Dios. Y Dios no necesita nada. Y Dios no necesita nada. O sea, Dios cuando dice que tenemos que obedecerle, es porque Él es la verdad. Porque Él es la verdad. Él es la verdad, el amor. Él es la felicidad. Él es la paz. Él es la vida. Entonces, Dios decide al hombre o decide a los ángeles, tenéis que obedecerme. Pues es decirles, yo os he creado para que gocéis mi vida, mi paz, mi amor, mi felicidad. Porque yo soy la paz, porque yo soy la felicidad, porque yo soy el amor. Entonces cuando Dios dice al hombre, debéis obedecerme, es porque nos ama y porque quiere nuestra felicidad. Porque si Él es el amor, si Él es la paz, si Él es la felicidad, el no obedecerle, el no seguirle, quiere decir que nos alejamos del amor, de la felicidad, de la paz. Y al alejarse de la paz, de la felicidad, de la vida, pues vamos al otro polo, a la otra dirección, que es entrar en la muerte, entrar en la angustia, entrar en la desesperación. Entonces, estamos diciendo que qué pasaría si la Virgen dijera, pues no quiero. Pues entonces, podría Dios decir, pues mira, el hombre me ha desobedecido. Y por consiguiente, pues yo no tengo por qué, en justicia Dios no tiene por qué compadecerse de nosotros. En justicia, en pura justicia, pues tenía que decir, bueno, mira, yo os he avisado. Si me obedecéis, pues gozaréis de mi amor, de mi vida, de mi paz, de mi alegría. Si me desobedecéis, pues os metéis entráis en el mundo de la muerte. ¿No? Y ellos desobedecieron. Ciertamente que dice la Sagrada Escritura que no desobedecieron por sí, sino que desobedecieron porque fueron engañados por Satanás, que previamente era un ángel bueno, y que también él decidió desobedecer a Dios. Entonces, pues Dios podía haber dicho, dice, pues mira, si esta mujer a la cual he pensado yo desde toda la eternidad para perdonar ese pecado del hombre y para hacerle volver a ser mi hijo adoptivo, lógicamente, adoptivo pero hijo adoptivo. O sea, nosotros cuando Dios nos creó éramos hijos de Dios a través de la gracia santificante. No éramos hijos naturales de Dios, porque somos los hombres todo quitando Dios, excepto Dios, todo lo demás que existe es creado. Por consiguiente, pues es creado. Por consiguiente, no puede tener la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es única de Dios. La naturaleza de Dios es una naturaleza eterna. Y solamente eterno, solamente es Dios. Lo demás, tenemos una naturaleza creada, finita, creada, imperfecta. Entonces vuelvo a decir que Dios podía haber dicho, bueno, pues si la Virgen María dice que no,
pues mira, yo no voy a dar otra oportunidad. El hombre me ha ofendido, yo ahora le quiero perdonar, no porque la justicia me lo exija. Esto lo tiene que tener claro el hombre. Porque podemos pensar, bueno, pues como Dios es amor, tiene obligación de perdonarnos. ¿No? Bueno, Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, si solamente Dios fuera amor, bueno, pues si Dios solamente fuera amor, pues muy bien, pues a lo mejor podemos estar de acuerdo en que Dios nos tendría que perdonar. Pero es que Dios no es solamente amor, Dios es justo. Y por consiguiente, si Dios ha decidido perdonarnos, es porque, además de la justicia, que exige el castigo, o sea que, de acuerdo con la justicia, el hombre debería ser castigado eternamente. De acuerdo con la justicia, el hombre pecó, pues acabó, me habéis ofendido y ya está. Pero, o sea, él no tenía obligación, en justicia no tenía obligación de pensar el medio para perdonarnos. Por supuesto que Dios también podía haber, una palabra sola de Dios, podía haber resuelto el problema de Adán y Eva, el problema del pecado original. Una solamente palabra bastaba. Pero Dios quería que el hombre se diera cuenta de la gravedad del pecado de Adán y Eva, de la gravedad del hombre. El hombre es un ser infinito, el hombre es un ser creado, ha sido creado de la nada, es un ser finito. Y ese ser finito se ha atrevido a ofender a su creador, a su Señor, al Dios infinito. Entonces, Dios podía con una sola palabra perdonarnos y ya está. Pero Él quería que el hombre fuera consciente de la gravedad del pecado. Un ser finito desobedece a un ser infinito. En justicia tendría que ser eternamente castigado porque ha pecado contra un ser eterno infinito. Por consiguiente, en principio, si solamente dependiéramos de la justicia de Dios, tendríamos que ser eternamente castigados y no perdón. Pero como Dios es, además de ser justo, es eterno. Y además, como es eterno, pues su amor es infinito y eterno. Entonces, porque Dios también es amor, entonces Él se ha dignado a perdonarnos. Pero que el hombre tiene que tener claro que Dios no tiene, en justicia no tiene por qué perdonarnos. Nos perdona porque además de ser justo, es amor eterno, amor infinito. Ok, eso tiene que quedar muy claro. Y así, pues, el hombre dice, bueno, pues, si es así, o sea, tenemos que darle infinitas gracias a Dios, que se ha dignado perdonarnos. Cuando la justicia de Dios decía, no merecéis perdón. O sea, no, que tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Pero como es amor, lo ha hecho. Entonces, Dios podía haber dicho, bueno, pues ya queda claro este problema del pecado original, el problema de la gravedad del pecado original, etcétera. Eso tiene que quedar claro, porque es que si no entendemos nada. Eso tiene que quedar claro, y así nos damos cuenta, ¿no? De la gran misericordia de Dios, ¿no? De esa gran misericordia que ha tenido con nosotros Dios. Porque es que si lo decimos, es que hay misericordia, no, Él tenía que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? No, Señor, no tenía por qué hacerlo, pero lo ha hecho, porque además de ser justo, es amor. Bueno, ya queda claro eso. Bueno, pues Dios podía haber dicho, bueno, pues yo ahora les voy a dar una segunda posibilidad. Y esta posibilidad
Y vuelvo a decir que Dios podía resolver este problema con una sola palabra. Pero ya he recordado que para que el hombre se dé cuenta de la gravedad del pecado, ha decidido utilizar otro camino más complicado. Bueno, se puede decir más complicado. Para Dios nada es complicado, pero bueno, es igual. Para nosotros más complicado. Y entonces, Dios ha pensado otra manera de darnos una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad podría decir, bueno, pues una segunda y última oportunidad. Podría ser, bueno, una segunda o tercera, pues te digo, bueno, yo quiero perdonar al hombre, pues a través de la Virgen María. Bueno, pero si esta me fallas, pues entonces busco a otra. Entonces ahí pues sería una segunda, una tercera, una cuarta. Pero podía Dios decir también lo mismo, decir, mira, yo voy a poner una segunda oportunidad. Y si en esta segunda oportunidad, esta falla, pues mira, se acabó. Y también tenemos que pensar que es legítimo que Dios utilizara esa manera. ¿La hubiera utilizado? No la hubiera utilizado, no lo sabemos, pero tenemos que aceptar que Dios podía hacerlo. Y entonces he empezado a decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si la Virgen María hubiera dicho no? Bueno, pues podría haber pasado que si la Virgen María hubiera dicho no, pues entonces el hombre, si Dios hubiera dicho, voy a hacer depender la salvación del hombre en esta mujer, en este sí de esta mujer. Si esta mujer dice sí a mi proyecto, es decir, a que mi hijo se haga hombre en ella, ¿no? O sea, depender del sí de ella. Entonces podía Dios decir, bueno, voy a hacer depender la salvación del hombre en el sí de María. O sea, si ella no acepta mi proyecto de que mi hijo se haga hombre en ella, entonces se acabó. No más posibilidad para la salvación del hombre. O sea, tenemos que darnos cuenta que eso sería una posibilidad legítima de Dios, y si lo hubiera hecho así, nadie podría criticar a Dios. Entonces, o sea, si aceptamos, porque es legítima esa posibilidad, si aceptamos esa posibilidad, ahí también nos damos cuenta de la importancia del sí de María, de la importancia y de la trascendencia del sí de María. Por consiguiente, nosotros ahora tenemos que dar infinitas gracias a María por haber dicho que sí, porque su sí ha hecho que el Hijo de Dios se haya hecho hombre en ella, y luego haya muerto en una cruz, y a través de su muerte, su muerto en la cruz, pues perdonarnos a nosotros, Dios a través de Jesucristo, devolver de su pasión y muerte, devolvernos su vida, devolvernos nuestra filiación con Él, nuestra filiación adoptiva con Él. Y esa muerte de Jesucristo también abrió las puertas del cielo. Entonces, termino, tenemos que dar muchas gracias a Dios, muchas gracias a la Virgen María, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, como algunos hermanos nuestros que solamente, no, Jesucristo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, voy a hacer depender la salvación del hombre solamente en el sí de María? ¿Qué hubiera pasado si la Virgen María hubiera dicho que no? Hay posibilidad de que Dios dijera, bueno, pues lo siento, yo he querido salvar al hombre, perdonar al hombre, pero la Virgen ha dicho que no, por consiguiente, no más posibilidades. El hombre se acabó, no hay posibilidad. Bueno, pues eso es. Con esto quiero decir que demos gracias a María,
que en todos los días en nuestras oraciones debemos dar gracias a María. Y también, por una parte, dar gracias a María por su sí, que es la que nos ha traído al Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha hecho hombre y es Jesucristo. Entonces todos los días debemos dar gracias a María. Y luego también no hay por qué temer de pedirla favores, de pedir a Dios favores a través de ella. Algunas personas, algunos hermanos también piensan que no debemos dirigirnos a la Virgen María, que debemos dirigirnos directamente a Jesucristo. O mejor dicho, directamente a Dios Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos, normalmente cuando vamos a rezar, rezamos unos por otros. Entonces, si nosotros los cristianos rezamos unos por otros, si nosotros los cristianos vamos a los hospitales y rezamos por los enfermos, o rezamos por aquellos hermanos nuestros que están teniendo problemas en la familia, problemas personales, etcétera. Si nosotros podemos pedir por ellos, ¿por qué negamos que la Virgen pueda? Si nosotros podemos interceder, hacer oración de intercesión por nuestros hermanos, pues no importa por qué tipo de problema o por qué tipo de necesidad. Si nosotros podemos hacer una oración de intercesión por nuestros hermanos, ¿por qué negarla? ¿Por qué negar a María o a los santos que ya están en el cielo? ¿Por qué negarles esa capacidad de oración de intercesión? Tenemos que recordar que tenemos que recordar que el primer milagro de Jesús fue debido a la Virgen María. Y Jesucristo la dijo: mujer, esta no es mi hora, esta no es la ocasión. ¿Qué tiene que este asunto que no tienen vino? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros hemos sido invitados, que tienen vino, que no tienen vino, es un problema de ellos. Que mi hora todavía no ha llegado. Y sin embargo, aunque Jesucristo dijo, mi hora no ha llegado, sin embargo, la Virgen María dijo a los siervos: haced lo que mi hijo, haced lo que me dijo, lo que mi hijo os diga. O sea, le obligó a Jesucristo a hacer un milagro, aunque él dijo que no es mi hora, que todavía no es mi hora. Pues aunque no era su hora, la Madre, la Virgen María, le obligó a Jesucristo a hacer su primer milagro. Así que demos gracias al Señor, demos gracias a la Virgen María por su sí, y por otra parte no tengamos miedo a pedir a la María o a los santos que recen, que pidan ante el Padre, a través del Hijo, por supuesto, en el Espíritu Santo, pero también a través de los santos, de la Virgen y a través de los santos. ¿Ok? Amén.